sesión inaugural, invitamos por favor a acercarse al estrado a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Alejandra Mora Mora, a la presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, Marcela Guaita, y a la Coordinadora General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de México, Fabiana Estrada Tena. Increíble. Aquí vamos a... Iniciamos la exposición. Con la doctora Alejandra Mora Mora. Bueno, muy buenos días. Un saludo a todas las personas. Un profundo agradecimiento que Buenos Aires nos dé y nos acoja con cariño. Agradezco y quiero saludar a mi compañera Marcela Guaita, muchos años trabajando juntas y ahora ella como presidenta del Comité de Expertas de MESEGRI, y usted a todas las compañeras expertas del comité. A Fabiana, querida Fabiana, muchas gracias, es la coordinadora general de la Presidencia de la Corte Suprema de México, con quien siempre trabajamos. A todas mis compañeras de MESEGRI, de CIM, a todas las juezas, a todas las expertas, a los invitados e invitadas. Muchas gracias por estar hoy en este espacio. Hoy venimos a darle vida a Belém do Pará. Es la convención más estratégica que tenemos en la región. Tiene todos los elementos y fue hecha hace más de 20 años y sigue teniendo la misma vigencia, la misma capacidad de ir cubriendo cada una de las formas de violencia que vamos identificando. Tiene las posibilidades de acoger estas nuevas manifestaciones y por eso tenemos que preguntarnos qué es lo que sucede en este momento tan crítico en la región con los temas de violencia. Ya de por sí antes de la pandemia era una pandemia y ahora es otra pandemia, y ahora que estamos saliendo a la normalidad, tenemos que repreguntarnos un poquitito y cómo avanzar en nuestra región para enfrentar los temas de femicidio y feminicidio. Hemos logrado enormes avances en la región. Después de Belém do Pará, 18 países han reconocido la figura de femicidio en los ordenamientos jurídicos. Aún así, las cifras siguen sosteniéndose. Y hay que relativizar mucho lo que pasa con las cifras, pero lo cierto es que nos siguen faltando mujeres en nuestra región cuando son prevenibles, y esta es una preocupación. Sobre todo es una preocupación cuando algunos países de la región muestran aumentos considerables. Debatir, interpelar, reflexionar, autoevaluar es parte de la dinámica que hoy queremos provocar con los instrumentos que tenemos. Cómo avanzar en un mundo que requiere profundas transformaciones para erradicar la violencia, porque requerimos a todas las mujeres vivas, participando activamente, sosteniendo las familias y participando activamente en el mundo de lo público. Y la violencia no nos deja, y además la violencia extrema, simple y sencillamente no están las mujeres. Me parece fundamental entonces hablar sobre el tema del acceso a la justicia y género. Siempre es consustancial al tema del femicidio un tema de impunidad, y sabrán ustedes mucho mejor los datos de cada una de sus lugares y sus provincias. Y por eso hablar de la impunidad y de lo que significa esto, hablar de las barreras, de las víctimas y de las sobrevivientes en los temas de violencia, hablar de lo que significa los impedimentos estructurales, los estereotipos, el desconocimiento del ciclo de la violencia,
las limitadas accesos que tienen las mujeres a los temas de asesoría, las limitaciones de investigaciones que no han entendido la diferencia estratégica y metodológica de hacer una investigación de género en los temas de violencia. La justa sanción proporcional al hecho cometido, y sobre todo hablar también de un elemento que ha estado un poco rezagado en esa lógica de la debida diligencia de Belén do Pará, que es el tema de la reparación. Cómo conversamos sobre estos temas. Bueno, entonces celebro este espacio y quisiera sobre esto poner en la mesa el documento y la herramienta maravillosa que ha hecho MESECVI con el comité de expertas, y será nuestra presidenta quien hable de este tema, pero realmente traer la ley modelo interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la muerte violenta de mujeres por razón de género, con su guía de implementación, es lo que nos puede provocar una discusión de estándares y de las mejores prácticas para operacionalizarla. Así es que espero que trabajemos desde una perspectiva integral, que podamos avanzar y garantizar eso que llamamos una vida libre de violencia para las niñas, los niños, las mujeres, y que este mundo pueda encontrar nuevas fórmulas de entender la igualdad y el respeto y la vigencia de los derechos. Menuda responsabilidad tenemos hoy, así es que agradezco mucho como Comisión Interamericana de Mujeres y como MESECVI estar en este espacio y que podamos juntos contribuir en el adelanto de los derechos de la región. Muchas gracias. A continuación, escuchamos a la doctora Fabiana Estrada Tena. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este foro, de compartir la mesa, compartir el panel con Marcela Guaipa, con Alejandra Mora. Transmito a ustedes un saludo de parte del presidente de la Suprema Corte de México, Arturo Saldívar, quien tiene un compromiso inequívoco, contundente, con la erradicación de las violencias en contra de las mujeres. Mientras me dirijo a ustedes, en mi país se están matando mujeres. La semana pasada fueron Ariadna Fernanda, de 27 años, Mónica Citlali, de 30, mamá de una niña de 11, y Yasmín Zárate, de 28 años, también mamá de una hija pequeña. En el caso de Ariadna Fernanda, el sospechoso era su amigo. En el caso de Mónica Citlali era su pareja sentimental, y en el caso de Yasmín Zárate era un desconocido. A las 3 las arrojaron a carreteras, a terrenos baldíos con huellas de violencia. A las mujeres en México y en otras partes del mundo las están matando por razones vinculadas esencialmente con la manera en que la sociedad ve a las mujeres. A veces como objeto de deseo, objeto de adoración, y aquí la palabra operativa es objeto. A veces como mercancía defectuosa, a veces como usurpadoras de espacios que no nos corresponden, que nos negamos a entender que no nos corresponden. La realidad es que la posición de las mujeres en nuestra sociedad es una de inferioridad y de subordinación. Y por más que en foros como este podamos aceptar esta premisa, es una afirmación polémica que se recibe siempre con escepticismo, se descalifica como mera ideología. Pero ¿por qué otra razón, si no es por esta posición de dignidad humana disminuida, por esta deshumanización de las mujeres? ¿Por qué si no es por esto que durante siglos el asesinato de mujeres por razones de honor a mano de sus familiares tuvo un tratamiento menos severo en los códigos penales? ¿Por qué ganaríamos menos por trabajo igual? ¿Por qué las tareas domésticas de cuidado nos estarían socialmente reservadas si no es porque nos ven como un medio y no como un fin? Estamos en una posición de inferioridad
Y las violencias de todo tipo, son la manera en que se nos mantiene en esa posición. En México, a 12 años de la tipificación del feminicidio, los feminicidios persisten, y persisten porque la violencia contra las mujeres sigue siendo un instrumento de dominación y de sometimiento. Las estructuras que a la vez sustentan y se alimentan de la violencia siguen en pie, y desmontarlas no es tarea fácil. En la Suprema Corte de México, además de una jurisprudencia comprometida con el enfoque de género, hemos emprendido una política de igualdad sin precedentes que abarca varios ejes y que tiene como objetivo último contribuir a la desarticulación de estas estructuras para eliminar la discriminación. Uno de los ejes de esta política ha sido la visibilización de las violencias en contra de las mujeres, no solo desde la función jurisdiccional, sino también desde la función administrativa y sobre todo desde la dimensión política de la Corte. Hemos utilizado nuestras atribuciones en materia de promoción y difusión de los derechos humanos y nuestras estrategias de comunicación social para contribuir a la comprensión de este fenómeno, a la sensibilización y a la concientización. En esta línea, la Corte produjo una serie documental denominada Caníbal, la indignación total, que fue transmitida en televisión abierta y que tuvo un alcance, una audiencia de más de 27 millones de personas. Esta serie relata el caso de un feminicida serial que por décadas estuvo matando mujeres en el Estado de México, sin que al día de hoy sepamos exactamente cuántas mujeres fueron, ni sepamos sus nombres, sin que nadie haya notificado a las familias de estas mujeres que fueron muertas a manos de este asesino serial. De igual manera, en un esfuerzo por detonar una deliberación pública, elaboramos desde nuestro expertise un proyecto nacional de ley nacional para la prevención, investigación, sanción y reparación de los feminicidios. Este proyecto fue elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte a partir de la Ley Modelo Interamericana, adaptada a nuestro sistema federal, a nuestro sistema penal, y este proyecto fue puesto por el ministro Saldívar a disposición de legisladores y de legisladoras, y de hecho hoy en día ya ha sido presentado como iniciativa por parte de un diputado. Es en estos esfuerzos de visibilización y de trabajo en conjunto que se inserta la participación de la Corte como convocante a este Congreso. Creemos en la Corte que tenemos un papel en hacer llegar este mensaje a todos los rincones en donde deba escucharse. A veces puede parecer un reto enorme cambiar estas estructuras, cambiar a la humanidad, pero lo mucho que hemos logrado en otros aspectos, en la participación, en la paridad, en la erradicación de las normas discriminatorias, debe darnos la convicción de que también podremos erradicar la violencia feminicida. Y es con esta certeza, con este objetivo en la mira, que confío en que los trabajos de estas jornadas significarán un paso en la dirección de este mundo igualitario y libre de violencia al que aspiramos las mujeres. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos a la doctora Marcela Guaita. Buenos días. Quiero agradecer la invitación que nos hacen para participar en este evento, en donde vamos a trabajar 2 días sobre una temática que nos preocupa como sociedad y nos preocupa personalmente. Quiero también celebrar que estamos con Alejandra, que es una persona comprometida por muchos años, desde que estaba en la Defensoría del Pueblo en Costa Rica, que nos conocemos muchos años y hemos construido muchas veces estos puentes entre los países, y también con Fabián Estrada, en donde hace algunos meses hemos estado en México justamente constituyendo la red de oficinas de la mujer de los poderes judiciales, donde Argentina también está participando, porque es muy importante poder establecer estas redes entre países. Quiero también referirme al espacio donde estamos. Este espacio que nos acoge, que es el Palacio de Justicia, cuando somos ciudadanas, cuando somos ciudadanos, lo vemos y depende de cuál es la respuesta que hemos recibido, las emociones que nos puede generar.
Hemos recibido una respuesta positiva de la Administración de Justicia o hemos recibido una respuesta negativa. Cuando pasamos por el frente de los edificios como este en nuestros países, algunas veces marchamos en protesta y algunas veces desde dentro tenemos que luchar para conseguir aquello que la ciudadanía necesita. Este espacio de justicia nos acoge hoy día para hablar sobre una de las mayores injusticias en nuestra sociedad: los feminicidios, que, como ha dicho Fabiana, cada una en nuestros países hemos visto las noticias de esta mañana y lamentablemente, igual que Fabiana, nosotros tenemos que reportar hoy día un feminicidio. Y seguramente de otros países que nos acompañan pueden referir lo mismo. Estamos entonces ante un tema con el cual nos tenemos que comprometer. Hay avances, sí, pero hay retos muy importantes. Este trabajo de 2 días tenemos que hacerlo con esa convicción que podemos generar esos cambios que nosotras como ciudadanas y como ciudadanos necesitamos, pero que por sobre todo se lo debemos a aquellas personas que están fuera, que han sobrevivido a un atentado de feminicidio o que están luchando porque son familia, porque son huérfanos. Ellos son en quienes les invito a pensar en estos 2 días de trabajo. A mí me han pedido que presente la ley modelo, probablemente algunos de ustedes ya la conocen. Sin embargo, es importante mirar cuál fue la propuesta de esa ley. En algunos países se ha acogido una parte, no en todas las referencias que puede tener, y por lo tanto yo voy a hacer una presentación en donde el primer punto va a ser el contexto en el que surge. No sé si la pueden proyectar, ojalá la puedan proyectar. Vamos a hablar en primer lugar en el contexto en el que surge y en segundo lugar vamos a dar cuenta de la propuesta desarrollada por la ley modelo. En primer lugar, el contexto en el que surge. Quiero comentarles que el 2008 ya el comité de expertas que actualmente yo presido discute esto a partir de las propuestas de las propias representantes, las propias expertas, y saca entonces una primera declaración sobre feminicidio que aprueba el comité, y a partir de ello, en colaboración con otras organizaciones como ONU Mujeres, hacemos un proceso colaborativo, participativo, vamos a varios países y surge entonces la posibilidad real de desarrollar una ley modelo, porque nuestros países están trabajando en esta temática y están enfatizando entonces diferentes propuestas o iluminando algunos aspectos de sanción, y nos parecía entonces que había que seguir trabajando una propuesta más amplia que no solamente esté regulada en la sanción, en la figura penal, en la tipificación o en otros casos el agravante, y comenzamos a trabajar entonces en una ley modelo. En esta declaración del 2008 nosotros ya establecíamos que el feminicidio, depende del país, por razones de género, era aquella muerte violenta de mujeres por razones de género que podía tener lugar dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona, o que podía ser perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión.
Es decir, cogimos el marco de la Belén do Pará para esta definición. A partir de estos años de trabajo, hemos visto varios esfuerzos y quiero rescatar uno muy importante en el que en un momento yo también estuve viendo y que ahora especialmente la CEPAL ha desarrollado, y es cómo logramos estadísticas homogéneas en nuestros países, porque la definición es bastante amplia y no necesariamente todos nuestros registros van a enfocar a esta definición que, como ustedes ven, es bastante amplia. En ese sentido, actualmente ya la Oficina de Naciones Unidas para los Delitos ha sacado una publicación que yo les invito también a revisar, y ahí se establecen ya algunos parámetros sobre cómo debemos identificar a estos feminicidios que se pueden dar, como hemos dicho, entre parejas íntimas, en los miembros de la familia, en las relaciones de autoridad y, por supuesto, cuando hay algunas situaciones del Estado y sus agentes que pueden ser perpetradores de estos feminicidios. Estoy en la lámina en donde hay 87,000, no sé cuál es, debe ser la cuarta o la quinta, si es que ya tienen la presentación. Si pasamos como unas 3 o 4, pasamos. La siguiente, por favor, la siguiente. Ahí. En el 2017, Naciones Unidas nos va a dar una cifra que nos sobrecoge y que está ahí planteada. En un estudio que hace sobre homicidios en el mundo, surge esta cifra de 80,000 muertes de mujeres asesinadas intencionalmente, es decir, de feminicidios. Y esto nos sobrecoge porque, la siguiente por favor, no es que las mujeres sean las que más mueren, sino que en la relación cercana, en la relación de pareja, ellas son las que más van a ser víctimas de sus parejas. Es así entonces que lo que nos dice la Oficina de Naciones Unidas para los Delitos es que aunque las mujeres y las niñas representan una proporción mucho menor de víctimas de homicidio en general que los hombres, llevan por mucho la mayor carga de homicidios realizados con la pareja o familia y el homicidio de la pareja íntima. Es decir, el hogar se presenta como un espacio de mucho y de alto riesgo para las mujeres, para las adolescentes y para nuestras niñas. Yo no voy a profundizar, pero en este hogar hemos pasado la pandemia. Y en la pandemia, las situaciones de violencia sexual y de feminicidio han sido parte de la preocupación del comité. La siguiente, por favor. De la declaración, entonces, y con el trabajo, como ya dije, con participación de unas mujeres, pudimos, a través de un proceso participativo, tener la propuesta de la ley modelo, y ahora voy a referirme a ella. La siguiente, por favor. La ley modelo interamericana, para quienes quieren descargarla, está en la página web, nuestra página web el mecanismo es convenciondebelendopará.org, ahí pueden descargar la ley. Y esta ley va a tener entonces la posibilidad de recoger, como decía, varios esfuerzos que hacían los estados en ese momento, pero generar también una nueva perspectiva, un nuevo marco legal que pudiese ayudar a reformas en los estados o a la adopción de nuevas leyes más amplias.
En ese momento ya teníamos 18 países en América Latina que tenían alguna legislación al respecto, y nuestra intención es que pudiesen los otros países adoptar leyes específicas, o que esta ley modelo pudiese servir para el cambio y el iluminar algunos aspectos que todavía no son regulados lo suficientemente. ¿Cuáles son los obstáculos? Y yo creo que esto lo compartimos en varios de nuestros países, y acá en Argentina seguramente tampoco es la excepción, de las medidas que se venían tomando. En primer lugar, hay una baja judicialización de los casos, y esto lo podemos ver a través de nuestros informes hemisféricos, cuando recogemos y preguntamos a los estados cómo están los procesos de judicialización. Tenemos dos problemas. Por un lado, hay muy pocos casos que se identifican como feminicidios, y por otro lado, tenemos el tiempo de los procesos. Desde que comienzan los procesos hasta que terminan, pasa demasiado tiempo. Y esto, ambas cosas, el mensaje que dan es de impunidad, y esto es muy fuerte en nuestros países. Por otro lado, este tema de la demora muchas veces tiene que ver con la falta de presupuesto que hay para algunas oficinas que tienen que reforzarse justamente para profundizar en esos temas, pero también con la ausencia de estas leyes integrales. Por lo tanto, la propuesta de ley modelo es una propuesta de una ley integral. ¿A qué me refiero con una ley integral? Un énfasis punitivista no es suficiente, un énfasis en la sanción no es suficiente. La ley modelo va a tener un aspecto de protección, de prevención, de persecución, de sanción, de atención, pero también de investigación, y sobre todo un punto que Alejandra ha referido, que es el de reparación. El de reparación para quienes sobrevivieron a un intento de feminicidio o para las familias. Y este es un tema que está pendiente en muchos de nuestros países. La ley entonces tiene 7 capítulos. En el primer capítulo se hablan de disposiciones generales, en el segundo sobre delitos y penas, en el tercero sobre investigación, juzgamiento y sanción, en el cuarto sobre los derechos de las víctimas, en el quinto sobre reparación, y lo invito a leer especialmente, en el sexto las medidas de política pública de prevención. Es decir, aquí hay un capítulo muy importante que necesitamos profundizar desde el Poder Ejecutivo para desarrollar esta prevención que es tan importante, puesto que la sanción siempre tiene un límite. Y finalmente un capítulo sobre disposiciones generales. Los objetivos de esta ley, como ya mencioné, es de crear o actualizar la legislación, fortalecer las acciones que ya he referido en todos estos ámbitos, desde la prevención hasta la reparación, y también, como no, garantizar el derecho de todas las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. La ley modelo entonces ofrece una mirada integradora y un estándar más alto de protección e investigación, y en todos estos ámbitos a los cuales he hecho referencia, que es lo que esperamos se pueda exigir a los estados. ¿Cuáles son algunos de los elementos innovadores de la propuesta de la ley modelo? En primer lugar, vamos a referir a la definición a la que ya he hecho referencia sobre el feminicidio como una muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género, pero también va a hablar de la violencia basada en estereotipos de género. Vamos a hablar de crímenes de genocidio y, por supuesto, se va a profundizar en el tema de debida diligencia,
que parte de todo el desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace un énfasis muy importante sobre debida diligencia. Asimismo, la ley modelo va a detallar el ámbito de aplicación, el proceso de investigación y juzgamiento, los delitos y penas, como ya he mencionado, y todos estos elementos que van a dar cuenta de una aproximación bastante más amplia de la ley. Pero no solamente va a referir al feminicidio, sino también que va a referir a algunas figuras conexas, como por ejemplo el suicidio feminicida por inducción o ayuda, que a partir de casos hemos podido identificar que puede estar precedido por cualquier forma de violencia de género de quien va a ser el agresor contra la víctima, o cuando el agresor, aprovechando la superioridad generada por las relaciones personales existentes entre él y la víctima, va a inducir a esta situación de suicidio. Y también vamos a referirnos a la omisión cuando estamos frente a un aborto terapéutico. Estas figuras entonces también son referidas en la ley modelo. Vamos a hablar de algunos agravantes, como por ejemplo señales de humillación o desprecio infligidas en el cuerpo de las mujeres, que buscan mostrarlas de una manera deshonrada, y que yo no tengo que profundizar. Ustedes conocen cómo se ataca a las mujeres y cómo se ensaña frente muchas veces en estos casos que son extremos. Por eso la ley modelo va a referir algunas penas accesorias, como el tema de la suspensión en la custodia por parte de aquellas personas que han matado o que han tenido un intento de feminicidio. Otros elementos innovadores están referidos al reconocimiento de la igualdad de derechos desde una perspectiva de diversidad. Es decir, la ley modelo habla de esta diversidad, no solo de situaciones, sino también de en dónde se ubican las mujeres y los retos que tienen que enfrentar en esta diversidad, y que hace que su situación socioeconómica pueda ser desfavorable, o que puedan estar atravesando diferentes situaciones de violencia política, de violencia laboral, de violencia en situaciones de migración, que pueden estar configuradas como situaciones en donde están buscando ser consideradas como refugiadas. Y en todos estos contextos vamos a encontrar entonces que la vulnerabilidad de las mujeres es bastante mayor. También la ley modelo va a hablar de que no existen excusas y no deben ser contempladas en la legislación para calificar un acto de feminicidio. La emoción violenta, que ha sido tradicionalmente una causal, no un agravante, sino más bien un atenuante, e incluso situaciones que han llevado a exculpar al agresor. Nos parece que esto debe ser erradicado de la normativa, y en ese sentido la ley modelo establece de manera muy categórica que no pueden contemplarse más este tipo de figuras atenuantes en nuestra legislación. Por otro lado, vamos a tener también algunos principios rectores como la igualdad y no discriminación, la debida diligencia del Estado, la centralidad de los derechos de las víctimas, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, cuestiones que están en nuestro marco
normativo, pero que es importante relacionarlo con esta temática de feminicidio, así como la autonomía de las mujeres, el principio pro persona, la progresividad de los derechos humanos y, por supuesto, la prohibición de regresividad. En materia de investigación, juzgamiento y sanción, la ley modelo va a contemplar la imprescriptibilidad, cuestión que es muy importante porque las situaciones muchas veces no se denuncian de manera oportuna y se van a contemplar algunas restricciones procesales, como por supuesto en ningún caso contemplar situaciones de conciliación que lamentablemente todavía en algunos países se sigue contemplando, y esto a nivel más amplio, como comité nos hemos pronunciado varias veces que no podemos tener mecanismos de conciliación cuando estamos frente a situaciones de violencia, o no utilizar la facultad de desistimiento de la acción penal o la conmutación de la pena o cualquier fórmula procesal que atenúe o reduzca la pena. Entonces esto también está contemplado en la ley modelo. Por otro lado, la preocupación de la ley modelo sobre las mujeres y sus familias. En este tema especialmente de cuando la familia denuncia el feminicidio, muchas veces recibimos una serie de maltratos que nos preocupa. Entonces, la ley modelo hace referencia a que es necesaria la pronta evaluación del riesgo de feminicidio por parte de un equipo multidisciplinario, pero también en la posibilidad de un acceso inmediato a la justicia y la posibilidad que ya se está concretando en algunos países de la utilización de dispositivos electrónicos que han demostrado ser bastante efectivos para evitar la aproximación del agresor a su víctima. Otros derechos que están contemplados en la ley modelo tienen que ver con los procesos administrativos y judiciales, como por ejemplo el derecho al acceso a la información, a la defensa, al patrocinio, la traducción a la lengua nativa, ¿no? O la traducción a la lengua de señas cuando estamos hablando en personas sordas. Necesitamos brindarles aquellas oportunidades cuando estamos en una situación crítica de aproximarnos a aquello que requieren estas personas, a las sobrevivientes y a sus familiares, porque tienen derecho a recibir una atención de urgencia y muchas veces esto lamentablemente no se reconoce. Por otro lado, la ley modelo, y ya para terminar me quiero referir a que contempla la posibilidad de una reparación integral que comprende la restitución de los derechos, bienes y libertades, la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas, la garantía de no repetición y la indemnización compensatoria por daño moral, material e inmaterial, y siempre que sea posible la rehabilitación física, psicológica y social. Y en este tema de la reparación, siempre cuando estamos frente a la problemática de la violencia, sabemos que tenemos que tener una concepción diferente. No podemos, la reparación no puede consistir en regresar a la posibilidad o a la situación previa, porque esta situación previa era de violencia, esta situación previa era una situación de discriminación. Por lo tanto, la reparación tiene que pensar en una situación diferente, que ponga a la mujer, si es que ha sobrevivido, en una condición realmente de igualdad. Y se recomienda a los estados entonces la posibilidad de la creación de un fondo de reparaciones
para poder responder de una manera real en estas situaciones críticas. Y en relación con la política pública en materia de prevención, hemos recomendado a los estados que se tengan registros accesibles de feminicidio, que se tenga una base de datos nacional de mujeres y niñas desaparecidas y que haya un banco genético confidencial que contenga información de los familiares que lo consienten de estas mujeres y niñas desaparecidas. En todos nuestros países tenemos estos casos de encontrar cadáveres de mujeres muertas después de mucho tiempo de búsqueda de sus familiares y por lo tanto este tipo de bancos genéticos resulta muy importante. La política pública entonces tiene que comprender información, capacitación, concientización en general, pero también otras acciones que son muy posibles como el control de armas de fuego, como sistemas de alertas de género para que pueda haber una reacción inmediata, por ejemplo, cuando se denuncia la desaparición y, por supuesto, rendición de cuentas, que es algo que es saludable para todos nosotros saber qué se está haciendo y cuáles son los resultados de lo que se está haciendo desde nuestros países. En general, nosotros como comité seguimos trabajando en esta ley modelo, en su difusión, pero también en la capacitación a los diferentes agentes que guardan relación con todas estas aristas de las cuales he hecho referencia. Espero que esta presentación les sea útil y les deseo una jornada muy fructífera de trabajo en estos 2 días. Muchas gracias. Concluida la conferencia magistral brindada por la doctora Guaita sobre el feminicidio en las Américas, cómo implementar eficazmente el sistema de normas penales, la ley modelo para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres y su guía de aplicación, dejamos abierto un espacio para la formulación de preguntas. Buenos días. Quería consultarle a la expositora con respecto a si dentro de este proyecto que está mencionando se analizó la posibilidad de poder proponer tribunales especializados, por ejemplo, para casos como este tipo, ¿no? Esto quizás sería, desde mi punto de vista, algo muy importante, ya que los jueces serían especializados y el proceso sería especial para poder hacer un trámite más rápido, ¿no? Una pregunta a la doctora. Gracias por la pregunta. En general, la recomendación es que se haga una justicia especializada en materia de violencia contra la mujer. Los casos de feminicidio son muy específicos, son la situación de mayor gravedad en relación con la violencia, pero cuando estamos enfrentando las situaciones de violencia hay una gama de situaciones que se van a presentar y sí pensamos que se requiere especialización, efectivamente. El feminicidio es la última etapa. No creemos que hay que generar juzgados específicos para feminicidio, pero sí juzgados específicos que conozcan la problemática de la violencia que tiene muchas manifestaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, por acá estoy. Bueno, muchas gracias por la presentación, súper clara y muy interesante la propuesta. Mi pregunta se vincula con respecto a la posibilidad de incorporar garantías de no repetición en los procesos internos. Y, si entendí bien, ¿se trata de eso? ¿Incorporar qué? No te escuché bien. Que las leyes incluyan la posibilidad de pedir garantías de no repetición en los procesos internos, locales. Y la consulta es, yo trabajo en la defensa pública y lo hemos querido pedir en algún caso, y lo hemos pedido, y tuvimos que optar por un proceso de daños y perjuicios. No encontramos otros supuestos a nivel local a donde se pidan estas medidas, y la pregunta es si hay otros países que ya lo están implementando
y cuál sería la vía del reclamo procesal que sugieren en la ley modelo para tratar de trasladar, ¿no?, estas garantías de no repetición, que son tan propias del ámbito internacional, a los reclamos locales. Claro, a ver, lo que yo tengo ahí que comentarte es que en algunos países, no todos, y no conozco expresamente en el caso de Argentina, pero lo que pasa es que la persecución del delito es persecución pública y en donde la víctima y sus familiares no son parte del juicio. Son testigos, pero no pueden ser parte del juicio, por lo tanto no se les da reparación, no se recoge más que su testimonio. Y eso es algo que afecta, porque finalmente lo único que busca el Estado es la sanción punitiva contra el agresor. Pero ¿qué pasa con la víctima? Y en algunos casos, cuando ellas murieron, con las familias no hay ningún tipo de reparación. Entonces, esto es lo que se está buscando, de dar respuesta, de contemplar dentro de los modelos de respuesta judicial, que no se deje a la víctima y sus familiares sin una reparación, que sí es algo que se desarrolla en el marco internacional, pero que desde el ámbito nacional también tiene que abordarse.